Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Girl Power esta mañana de mayo para conversar y conocer a otra protagonista de la transición energética y de la sustentabilidad. Hoy tendremos una real champion, que además fue reconocida como una de las mujeres líderes en el año 2023, digo, por Mujeres Empresarias, así que hoy se viene muy bueno. Pero antes de presentarla, saludamos como todas las semanas a nuestros auspiciadores, a Colboom, Platinum Sponsor, y a RW, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas y poder captar ahí a todas estas mujeres tremendas que tenemos los jueves por la mañana. Y tras los agradecimientos de siempre, por supuesto, la presento a ella. Camila Fernández, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en liderazgo de proyectos de innovación social y cambio climático. Entre otras cosas, fue coordinadora ejecutiva de la Plataforma de Innovación Social 2811, jefa de gabinete del Champion para la COP25 de Chile. Fue asesora en el Ministerio de Agricultura, siempre con su visión de cambio climático, recursos forestales, por supuesto, y actualmente ya vive en Inglaterra y se desempeña como Engagement Lead para Latinoamérica, algo así como líder de compromiso en español. Ella nos contará más para The Climate Change High Level Champions. Mira, el nombre es muy monono, así que te vamos a preguntar, Camila, desde dónde estás, qué es lo que haces y, por supuesto, hacia dónde apunta. Camila, muy bienvenida. Para mí es muy rico tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un placer también estar acá, Fer, contigo. Creo que soy una fan de tu programa y me encanta cómo inspiras a muchas mujeres líderes, pero inspirar también a algunas ahí por el tema de energía, cambio climático y más vinculado también a la acción que necesitamos hacer. Así que te hablo aquí desde Oxford. Estoy desde septiembre. Mi marido está estudiando un máster, así que estoy en este lluvioso tiempo de primavera-verano, pero Te muy feliz de entiendo. estar aquí. Yo también fue, sí, pues yo también fui ahí robada de mi país para venirme a Alemania, así que estamos aquí en este mismo lado del Aportando continente. Pero yo con más luz veo, ¿ah? Veo que tengo está menos lluvioso por acá. No, aquí volvió a su... Tuvimos 2 días de sol y bueno, volvimos a nuestro cloudy tiempo, pero bien, ya un poco más acostumbrada, extrañando Chile también, pero muy feliz. Oye, Camila, y bueno, gracias por estar con nosotros además en este contexto distinto, ¿no? Que estás viviendo. Y por supuesto, la idea es conocerte más a ti. Eso es lo que buscamos en este programa. Ojo que las que inspiran son ustedes. Yo aquí articulo, pero son mis Girl Power las que inspiran y además se convierten en role model de muchas que nos están escuchando hoy. Comencemos, Camila, porque tenemos poquito tiempo y tengo mucho que hablar contigo. Me interesa que conozcas mucho de lo que has hecho y que has vivido y que además vas a hacer. Y comencemos por dónde estás ahora, ¿no? Lo mencionábamos en la presentación. Eres actualmente Engagement Lead para Latinoamérica en Climate Champions, donde estás liderando esta carrera contra la crisis climática. Cuéntanos más sobre esta organización, cómo y cuándo nace y también cuál es el principal objetivo y por supuesto el rol que tú cumples dentro de Climate Champions. Encantada. Bueno, el equipo de los Champions, como lo traducimos en español, o de Climate Champions Team, que es, como dices tú, es muy monono y es muy básico, pero representa al final, nosotros somos el equipo que apoya a los High Level Champions y se creó. Partió como emprendiendo, por decirlo así, en medio de la pandemia, cuando trabajaba como High Level Champions Gonzalo, Ina y el Topping, como a la par COP25, COP26. Nosotros, yo me acuerdo, trabajé con Gonzalo, éramos con una inocencia impresionante de querer movilizar a todos los actores estatales del mundo, 3 personas, o sea, tiernísimos. Y en Reino Unido, un poco más de experiencia y desarrollo, tal vez en la temática, dijo, esto se requiere como o sea, se necesitan transformar sistemas. Y para transformar sistemas necesitamos mentes pensantes, necesitamos manos, necesitamos como un ejército, así por decirlo así, de una forma. Claro. La palabra ejército no es la mejor, pero como de masa. Y
empieza a formarse este equipo que es más allá de la como oficina privada del equipo Los Champions, sino es cómo articular a los distintos actores, ya sea inversionistas, empresas, ciudades, regiones. También trabajamos a nivel sistemático, o sea, todo lo entender el uso de la tierra, los océanos, el agua, la energía con todas sus derivadas. Claro. Entonces él dijo, necesitamos aquí personas que me apoyen a mí, que yo soy el mandatado por la presidencia, esto es como la mentalidad de Nigel Topping, para movilizar a todos estos actores, pero con los expertos, o sea, quienes hoy día realmente están como sobre la cresta de la ola, como avanzando con machete en entender cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, que todos, dado que yo tengo el mandato de movilizar a estos actores, todos como avancemos todo en conjunto. Y Claro. como con este lema de la colaboración radical, acá algunos contratados, otros pro bonos, otros por amor al arte, otros por simplemente como la ilusión de que la COP26 fuese un hito como el que fue. Se empezó a crear, gestionar este equipo, y el equipo fue como mandatado por las partes, en el sentido de las partes en la COP26, y me retrocedo un poco, en la COP25, Que fue la nuestra, la de Claro. Chile. uno de los gran hitos fue como el nombre o este como personaje de los High Level Champions estaba no en cuestión, pero tenía que renovarse porque se había hecho como por un piloto de 5 años desde el Acuerdo de París. Okay. El Acuerdo de París se incluye como la acción no estatal en el sentido de es necesaria la acción como en la economía real y de los que hoy día están implementando, y que esto nutra el proceso. Y se abre este High Level Champion, el Market Partnership, la GCA, que es la Global Climate Agenda, como la Agenda de Acción Global, y como para ser muy práctica, se hace hasta una oficina en la Convención Marco de las Naciones Unidas, que moviliza a estos actores. O sea, y se institucionaliza de alguna forma. Exacto, gracias por la palabra. Y todo esto fue por un periodo de 5 años, que en la COP25 se dice, check para arriba, sigamos. Pero en la COP26 era el cómo seguimos. Claro. Porque son 5 años de piloto, obviamente que uno después dice, fuimos aprobados, queremos como escalar. Pero perdona que te interrumpa, por lo que te voy escuchando también, se juntan dos mentes, incluyéndote a ti, por supuesto, en términos de equipo, pero Nigel y Gonzalo son como, No. se juntan como estas dos mentes que vamos con todo Fue con como toda la la época fuerza. dorada, así como la Sí, época sí. dorada de los High Level Champions, porque los dos, como con sus características que los mueven, de emprendedores, de resiliencia. Imagínate que estábamos en medio de COVID, después de una COP25 que terminó abajo, no solamente porque nos tuvimos que mudar de país, sino también el estallido social, después pandemia, después pasó todo esto como que la salud era más importante que cualquier otra cosa, pero también estaba todo el movimiento que se había creado en Estados Unidos a raíz de las muertes que habían habido por tanto racismo. Entonces eran muchos temas sociales que tú decías, el clima tal vez hoy día no es la prioridad, Claro. pero todos sabemos la urgencia climática que tenemos, entonces tenía que ser prioridad, pero cómo tú luchabas con otros frentes que son igual de importantes, entonces ellos también fueron capaces Que son de... más tangibles, que eso es lo que pasa a veces con la crisis climática, que cuando no nos inundamos, no vienen marejadas, no vienen incendios, no lo vemos, no lo sentimos, pero sí cuando uno ve lo que mencionas tú, un estallido social, este escenario de racismo en Estados Unidos, con un movimiento detrás también, eso sí lo sentimos, simpatizamos como rápidamente, qué difícil poder como priorizar este tema que sin duda es tan importante frente a otros temas como más, como hablábamos, más tangibles, ¿no? Que emocionan rápidamente y uno empatiza rápidamente. Pero ya, Siempre es difícil pensar en el futuro, entonces, bueno, volvamos a esta mente brillante contigo Llega. también ahí de la mano. y en la COP26 las partes le dicen no solamente check para arriba, sino le ponen la estampilla y dan como el poder o no sé, como la autorización para que se cree este equipo, también por un periodo de 5 años para como revitalizar, la palabra más- Revitalizar o institucionalizar. no, porque ya está institucionalizado. Ah, perfecto. Y estamos Revitalizar como la instancia. refrescarlo y como mejorarlo y todos sus adjetivos que permiten que esta agenda de acción climática como lograra llegar a buen puerto y pudiéramos acelerar en el fondo lo que ya estaba sucediendo, y no que era como un boom ni un momento de una COP, sino que permitiera llevarse como y crecer cada año hacia un poco el Acuerdo de París o el Global Stock Take, que fue un poco lo que ocurrió el año pasado.
Entonces estamos Perfecto. en este periodo de 5 años que se cumple ahora en la COP29, donde el equipo de los Champions tenía este mandato y era como aprobado por las partes para apoyar a los High Level Champions. Entonces, por eso se llama el equipo de los Champions. Oye, Cami, y en la práctica, para que quienes nos están viendo, escuchando hoy, a veces no están tan interiorizados con el mismo rol de los champions, uno a priori como que dice, ya, ellos deberían articular, motivan, inspiran, empujan, pero ¿cómo empujan? ¿Cuáles son un poquito las líneas de trabajo o la forma que están llevando adelante este proceso de, ya sea cosas, acciones específicas, como también lo de sensibilizar, un poco la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De hacer más cercano esto. Totalmente. Y bueno, también nuestras dos mentes ahí que estábamos hablando anteriormente lo ven también como una forma práctica y crean estas dos campañas que es Race to Zero, Race to Resilience, Race to Zero el 2020 y Race to Resilience el 2021, porque el mandato que ellos tienen es movilizar, imagínate lo amplio, movilizar a los actores no estatales, que es todo lo que no es gobierno, pero incluye también a los alcaldes, a los gobernadores de las regiones, hacia su cumplimiento del Acuerdo de París. Y todos sabemos también lo complejo y amplio que es el Acuerdo de París. Incluye finanzas, incluye adaptación, incluye capacidad instalada, mitigación puntualmente. Entonces dicen, ok, partamos por parte. Entonces primero, Race to Zero y es la carrera hacia 1.5. Ok. Y entendiendo también que nosotros en la COP29 fuimos quien logró como redefinir el Acuerdo de París en el sentido de siempre salía un poco abajo o hacer todos los esfuerzos para debajo de 2 grados y ojalá 1.5. Justo había salido el informe del IPCC del 2018, entonces la diferencia entre 1.5 y 2 grados, en verdad era, tú estabas hablando de blanco y celeste, o sea, colores totalmente distintos. Claro. Y había que marcarlo en 1.5, no sé si te acuerdas que en la COP25 todos teníamos nuestra chapita, Sí, sí. 1.5, 1.5. Entonces esto marca 1.5, sí, pero hay que correr, porque estamos en una urgencia. Y ahí se hace como algo súper práctico de cómo los actores no estatales podían mostrar que entienden la urgencia, compromiso por moverse, cómo estaban implementando y mostrar progreso a través de Race to Zero y su compromiso a ser carbono neutral y al 2050. Pregunta, entonces, si voy entendiendo, Race to Zero apunta más bien a lo que es mitigación 100%. y Race to Resilience apuntaría más a lo adaptación, ¿no? Claro, entendiendo que en la carrera no todos, o sea, vamos a seguir con los desastres, vamos a seguir, particularmente las comunidades más vulnerables van a seguir sufriendo. O sea, si aquí entendemos que tal vez va a ser muy dispar los efectos del cambio climático, aunque algunos desastres van a ocurrir aleatoriamente, da igual el territorio, pero quienes pueden recuperarse o salir adelante o vivir sus condiciones a pesar del cambio climático va a ser muy dispar a lo largo de la geografía. Entonces, Ojo que también, siempre lo conversamos como en la interna con mis amigos, algo que se vivió también en la pandemia. Uno dice, oye, nos afectó a todos y a todas, pero nuevamente quienes se ven más afectados son los grupos más vulnerables, las mujeres, sin ir más totalmente. lejos. Entonces, igual hay una segregación ahí, en No, términos climáticos también. y es casi la mitad de la población del mundo. O sea, hay un estudio de McKinsey que dice 3,9 mil millones de personas, particularmente las zonas costeras, rurales y urbanas, que al final es como todos, pero como en el desenvolvimiento de estas áreas son las más vulnerables. Entonces, había que hacer algo y nuestro rol no es que vamos a cambiar el mundo a medida de que se pone una campaña, pero es un poco de cómo tú le das visibilidad a las organizaciones y iniciativas que hoy día están construyendo resiliencia para esas personas. Perfecto. Entonces lo que hace Race to Resilience es más que nada una plataforma con distintos socios que están trabajando con estas comunidades para mejorar atributos y ahí el CR2, el Centro de Resiliencia de la Universidad de Chile, ha sido un gran aliado en entender cómo construimos resiliencia. Es Claro. totalmente un concepto nuevo, no es como un KPI de mitigación de yo te reduzco, te puedo medir, acá está tu Claro. certificado basado en la ciencia, tú estás avanzando. Cómo yo construyo resiliencia y avanzo en atributos como planificación, capacidad como de agencia y de cómo tú sobrepasas tus desafíos, cómo tú movilizas finanzas para, como por ejemplo, llevar en caso de emergencia. Entonces son algunos atributos súper difíciles de entender y súper difíciles de medir, pero hoy día tenemos 36 partners que están trabajando en estas zonas
De Around the World, ¿no? ¿Ah? De Around the World. Around the World, sí. Ya. Estamos más en América Latina, sobre todo para posicionar también, por ejemplo, lo que los pueblos originarios pueden hacer en guardar ciertos conocimientos que nos van a permitir, o sea, por ejemplo, en la Amazonas creo que es uno de los lugares donde más llueve. Yo nunca he visto que está como inundada o no tengo idea. Claro. Y en cambio en las ciudades llueve un poco y se inunda. Entonces claramente hay ciertas soluciones basadas en la naturaleza que tenemos que aprender y tal vez hay comunidades que hoy día sí la están teniendo, no la estamos rescatando. Eso es resiliencia. Entonces es lo que más me gusta, es un concepto que queda muchísimo por explorar y necesitamos de todos que estén incorporados, vinculando, entendiendo. Entonces simplemente hoy día sirve para empezar a posicionar el tema, que necesitamos aprender mucho, y construir resiliencia. Y acá la meta es más corta, es al 2030. Ya. Sí, Porque pasado mañana. Claro, entendemos que al 2050 vamos a hacer llegar toda la meta y vamos a haber reducido las emisiones. Escúchanos, señor, te rogamos. Exacto. Pero el peak es en el 2030. Entonces ahí donde esperamos que sea como el año crítico, donde sí necesitamos trabajar desde ya para que en el 2030 no sea tan atroz. Oye, Camila, y acá haciendo, para saber cómo se ha portado Chile en términos de estas 2 maratones climáticas que ustedes están liderando, y también poniendo un poquito en contexto, acá yo soy bien majadera y lo repetimos harto, pero me interesa que también sirva para sensibilizar de estos temas, ¿no? Chile es un país tremendamente vulnerable, yo lo repito como todo el tiempo lo digo, cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático. Somos un país que requiere ser resiliente frente a la crisis climática, que urge en acciones de adaptación y que en general también ha quedado, mi impresión, un poquito atrás frente a esta carrera de la mitigación, ¿no? De la carbono neutralidad, y creo que sí ahí vamos avanzado, pero desconozco cómo vamos en tema de adaptación. Quizás guíanos tú cómo se ha portado Chile, qué tan comprometidas están las organizaciones con estas 2 maratones climáticas, y quizás si tienes algunos ejemplos, buenas prácticas que se hayan implementado en nuestro país, bienvenidos para que nos podamos conocer. Bueno, creo que hay que distinguir con quién nos comparamos, porque claro, países del norte tienen una experiencia que, como yo los compararía entre ellos, y me atrevería a decir que nosotros hemos tenido muy buen comportamiento a raíz de eso, el país del sur, por decirlo así, y de América Latina, donde tampoco hemos tenido un protagonismo y un liderazgo tan potente como región. Y Chile para mí siempre ha sido como el hermano Mateo, tal vez como el que se porta tan bien que no necesita ayuda, porque más encima no categorizamos para como ninguna movilización de financiamiento. Claro. Muchas organizaciones internacionales no tienen oficina en Chile. Entonces yo que trabajo con un ecosistema de clima particularmente, como a nivel regional de América Latina, muy pocas veces me toca tener una oficina en Chile. O sea, no tengo muchas contrapartes de como los partners que nosotros tenemos. Entonces ahí no tenemos un apoyo en capacidad instalada. No hay muchos proyectos también del Fondo Verde del Clima que permitan como movilizar también o sensibilizar. Entonces, hemos sido como un hermano que ha tenido que aprender solo y lo ha hecho bien. O sea, tenemos nuestra ley, tenemos nuestra meta, la ANS, si bien hay como reforzar particularmente cómo financiamos la ANS y ahí también cómo involucramos al sector privado para que pueda ser implementada. Sus metas son acorde a la realidad, entonces es complejo y es difícil. Pero Chile lo ha hecho bien y a mí me gusta porque es aplicado, porque compromiso que sale, compromiso que lo piensa y compromiso que dice, vamos, con ciertas excepciones, no voy a entrar en esos temas, pero... ¿Para qué? En general, como ha mostrado su liderazgo, y yo creo que también fue como lo reflejó muy bien en la COP25, que la tomó en premura la COP, y dijo, aquí vamos con todo, entendió inmediatamente la diferencia entre 2 grados y 1.5, movió la Alianza de Ambición Climática, o sea, aprende como esas personas que son como, ok, lo tengo, voy, por más de que es difícil. Esa es mi percepción de Chile. No, y además en Chile a ver, yo creo que tiene la obligación de ser resiliente pensando que se cae cada 10 años, cada 5 años con todos los terremotos pobrecitos que tenemos que vivir en distintos territorios. Entonces, un poquito estamos siempre como reinventándonos como país. Y además de eso, tenemos que hacer los esfuerzos. Tenemos miedo a innovar. Claro. Entonces, es como sector gubernamental, y si pasamos a los números, por ejemplo, de Race to Zero, tenemos más o menos a nivel global 13.000 actores, solamente para dar una noción. Es harto, ¿no? Harto.
Pero por ejemplo, y 10.000, y de hecho tengo como acá las... Búscate el datito. Búscate el datito y yo te espero. Te Tenemos esperamos. 13.490 actores comprometidos. Harto. Y, por ejemplo, son 3.000 de empresas y 660 instituciones financieras, como para un poco tener un poco la magnitud de estos compromisos. Oye, hay hartas financieras, o sea, hay un compromiso ahí por ese lado, porque como tú mencionaste en varias, entre líneas y directamente, aquí hace falta plata, hay que invertir en crisis Bueno, ahora los climática. desafíos, esos están comprometidos, como decimos yo, estos activos están comprometidos. ¿Cómo derribamos las barreras para que se movilicen? Pero bueno, yo creo que eso es una discusión más financiera que la podemos dejar para las expertas en finanzas. Eh, y, ya, bueno, entonces tenemos 13.000 actores, donde 3.000 son empresas, 660 instituciones financieras, más o menos para tener un par de números. Chile tiene 18 empresas, pero América Ya. Latina tiene 87, entonces también ahí estamos representando un porcentaje y somos una de las regiones, o sea, de los países que más representación tiene a nivel regional. Oye, y de Copuchenta, los perfiles de esas empresas, sin tener que decir los nombres, se agrupan principalmente en alguna industria o es bien variada? Hablando en No, es Chile bien variada, particularmente. es bien variada. Hay Ya. harto, por ejemplo, también como de metales pesados, también están en términos de agua, en términos de alimentos, por ejemplo, también tenemos hartas empresas de vinos, vinícolas. Eh, claro, más complejo también para exportadoras de alimentos, creo que eso es como porque hoy día medir también cuáles son las emisiones de la agricultura es algo que todavía está moviéndose y gestionándose, no está tan certero como tal vez cómo reducir las emisiones en energía. Claro. También tenemos muchas de Race to Zero que son multinacionales, entonces son bien líderes, como me imagino que tú trabajas mucho con estas empresas, pero su matriz no está en Chile, entonces no están entre mis números, pero también están movilizando la campaña internamente en el país. Claro. Oye, Camila, me voy a saltar tengo como un mix porque quiero preguntarte varias cosas sin que se me escapen. Tú mencionabas el tema de la agricultura también, y ahí quiero aprovechar de hacer el vínculo con una preguntita que tenía también para ti. Comentábamos al comienzo que fuiste coordinadora ejecutiva de la plataforma 2811, ¿no? De esta plataforma de innovación social. Y justamente ellos están organizando a ver, la semana pasada, si no me equivoco, se realizó el Agro Regenera Maule, que apunta un poco también a lo que estabais mencionando, y próximamente se va a realizar el Regenera Calama, y que apunta también a todo lo que es regeneración como concepto, con foco en la agricultura, tanto en este como centro hub, digamos, llamémoslo, el centro de la agricultura de Chile, que es Maule, y también pensando en los suelos, agricultura desértica en Calama. Tú vas a participar en esos eventos, en el de Calama, si no me equivoco, pero más allá de la participación misma, aprovechar de que nos cuentes un poquito tu visión sobre regeneración, porque es tan importante vincularlo un poco con lo que estábamos hablando de la importancia de generar acciones de adaptación, que entiendo que esto apunta hacia ese lado. Y ¿por qué crees que este tipo de actividades es importante para que también la gente asista, participe y se informe? No, buenísimo tema y creo que, bueno, regeneración es un tema que con 2811 me Y acuerdo que no de... es común, ¿ah? Yo creo que pocas personas conocen o entienden cuando uno habla de regeneración. Y también cómo lo entendemos, porque podemos hablar de agricultura regenerativa, de sistemas que se regeneran, como una edía que se regenera al final y también vincula mucho como con mis sombreros actualmente, que es también como hablamos de naturaleza positiva, y es no solamente como mitigar o volver al origen, sino estamos en una ciudad, en una sociedad tan como fragmentada, en millones de fragmentos, o sea, y ahí yo me acuerdo de las teorías que veíamos en 2811 cuando trabajaba con ellos, como de Otto Scharmer, que es un académico del MIT, y estamos muchas veces divididos entre nosotros mismos, como con ciertas dualidades que trabajamos para estar con la familia, pero al final pasamos todo el día en la oficina y nunca estamos con la familia. Entonces, división número uno, división entre uno y el otro, que pensamos que como mi vida es más importante que la del otro y no hay tanta esa empatía, entonces nos desfragmentamos. Y
absolutamente también la desfragmentación con la naturaleza, que creemos que somos distintos a la naturaleza y por lo tanto no la cuidamos y estamos en la situación que estamos. Entonces, para resolver esto, no simplemente hay que unir o a generar empatía, sino como regenerarnos y es como volver a restaurar todo lo que hemos dañado. Y ese concepto no solamente hace como disminuir nuestro impacto, sino mejorar. Y es no hacer menos mal, sino empezar a hacer mucho el bien, como por acciones que no solamente disminuyen estas externalidades negativas, como sale mi lado ahí como de ingeniería comercial y economía, sino promover aquellas positivas y volver como a la vida, y la vida entendiéndose puede ser la conexión entre dos personas, un terreno que está degradado, volver a que salga como a restaurar su suelo y como su biomasa en el suelo, o sea, así de generar que salgan gusanos, por decirlo así, vida, que es la única forma en que podamos llevar adelante como la desfermentación que tenemos como sociedad y un poco devolver a la Tierra como su nivel de no estamos en un calentamiento global, no tenemos un día límite, no nos estamos consumiendo nuestros recursos el primer día del año. Entonces, para realmente volver a llegar a fin de mes, no es solamente necesario disminuir, sino como regenerar. Entonces, creo que por ahí... Ya, como tomar un poquito las herramientas. Estoy pensando y te estoy escuchando muy atenta, y pienso en cómo poder ejemplificarlo en simple. Para quizás quienes no están tan sensibles con el concepto. Pero claro, no es como voy a dejar de hacer el mal, creo que es muy bueno como tú lo planteabas, sino que me voy a poner la camiseta de esto y voy a hacer cosas para que se mejore. No solo como estar en el status quo de ya yo no soy parte de los que están haciendo las cosas mal, sino que ser parte de los que están haciendo las cosas bien. Claro, o no evitar, sino simplemente hacer las que no disminuyen una práctica, sino más encima van para el otro lado. Por decirlo así, un ejemplo, no es que voy a decir voy a reciclar, hice algo menos mal, sino voy a dejar de consumir y voy a tener siempre mis envases que son totalmente reutilizables y no voy a, como nunca más, como no solamente voy a reciclar, como hacer la actividad que disminuye mi emisión, porque el reciclar sabemos que igual hay un impacto. Claro, en simple es como ir un pasito más allá. Un pasito más allá, exacto. Tratar de ir siempre un pasito más allá y no quedarse en los laureles, como dirían como las abuelitas. Porque necesitamos acciones grandes para el desafío grande que estamos viviendo. Camila, nos quedan re pocos minutitos, pero no quiero dejar pasar un comentario, tratar de hacerlo cortito, de la importancia o el poder también que tienen los territorios, cada ciudadano o ciudadana en este proceso de regeneración, pensando un poco en estos eventos Regenera, pero más allá de las actividades, sino de el poder que tiene cada uno de los habitantes del territorio para poder hacerse parte de este proceso, de esta carrera, e ir justamente un poquito más allá. ¿Cómo visualizas o qué mensaje le podrías entregar a quienes nos están viendo y escuchando hoy para poder hacerse parte de esta acción climática? Yo creo que ser activistas todo el tiempo y inactivistas en el sentido de accionar, no de activistas como sabemos que ir a los viernes. El letrero. Claro, sino al final cuando uno es activista está como accionado y está consciente, cuando uno genera una acción se mueve, o sea, genera un movimiento y esa acción te permite a ti estar como consciente de qué es lo que compras, qué es lo que hablas, qué es lo que consumes, cómo te mueves. Entonces, creo que si es que en todas esas acciones queremos hacer el bien, o sea, buscar aquellas acciones donde sabemos que no estamos dañando tanto ni a nosotros, ni al próximo, ni a la naturaleza, sino que estamos como avanzando en esta regeneración y haciendo acciones que sabemos que la nutren, sabemos que le dan vida. Creo que con la masa crítica de cada uno y cada uno haciendo como su propia acción, vamos a partir en este movimiento y ahí creo que las curvas se aceleran y vamos a partir regenerando también lo que necesitamos. Oye, me gusta eso, y me gusta eso que mencionabas de dejar de pensar como en uno mismo, un poquito pensar siempre con sentido más de comunidad, no solo mi bien, sino el bien del otro, que puede sonar como más filosófico, romántico, como queráis decirlo, pero al final apunta a esto y eso implica también preocuparme de mí y mis compañeros y mis compañeras y el territorio que habito y el espacio en el que vivo y donde queremos que también puedan vivir más generaciones y que les dejemos un espacio que sea
bonito y habitable para ellos. Camila, llegamos a tiempo. Estuvimos entonces esta mañana con Camila Fernández, Engagement Lead de Latinoamérica para The Climate Change High Level Champions. Cami, un gusto como siempre. Qué rica esta conversación. Y quiero el último mensajito para las empresas, organizaciones que quieren sumarse a alguna de las carreras o a ambas carreras, Race to Zero o Race to Resilient. ¿Cómo pueden acercarse a ti o a Climate Champion? Distintos métodos para sumarse, yo siempre encantada, ahí podemos dejar tal vez en el comentario mi correo y feliz de apoyarlas. Un mensaje sabiendo que es difícil esta carrera, como cualquier otra carrera que requiere comprometerse, determinación, entrenarse. No hay que rendirse y la meta va a valer la pena. Entonces, vamos que se puede. Juntos yo creo que con esta colaboración radical, como decía, del equipo de los Champions, lo vamos a lograr. Oye, gracias Camilo, me van a matar por el tiempo, así que tengo que cortar. Somos Gear Power, somos Pollux, digo, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por TX Plus. Gracias Cami, que estés muy bien. Gracias a todas y todos que nos acompañaron.